Amigos, bienvenidos aquí a Placeres Textuales. Me da mucho gusto que estén conmigo en este nuevo episodio. Como saben, Placeres Textuales, donde leer se siente rico. En esta ocasión voy a platicar con Lester Fast, quien es autor de un libro de relatos que se titula La Dimensión Faltante, publicado por nuestros amigos de Textofilia Ediciones. Y conozcamos un poco de la trayectoria de nuestro invitado Lester Fast. Y como les mencioné, amigos, estaré presentándoles en este momento una entrevista con Lester Fast. Platicamos acerca de su libro, este libro de relatos que son muy originales, muy sui generis. Ya podrán constatarlo cuando ustedes tengan la oportunidad de leer el libro La Dimensión Faltante. Así que sobre este libro platiqué con él y en este momento les dejo en pantalla la portada de este libro. Y pues sin más preámbulos, vayamos ya con esta entrevista a Lester Fast, autor de La Dimensión Faltante, aquí en Placeres Textuales. Amigas y amigos, en esta ocasión platicaré con Lester Fast, autor del libro La Dimensión Faltante, y es un gusto comunicarnos y conversar contigo, Lester Fast, aquí en Placeres Textuales. Leo, muchas gracias por la invitación y pues bueno, siempre es algo muy gratificante tener la oportunidad de hablar del trabajo de uno mismo y sobre todo cuando, como me comentaste previamente, que el texto ya fue conocido, ya fue digerido, por decirlo de alguna manera. Eso da lugar a una charla pues más a profundidad, ¿no? Que puede ser más ilustrativa para quien nos vea y quien eventualmente desee tener el libro en sus manos, pues hay que darles un poco más de pie para saber de qué va el libro, el estilo, los temas, etcétera. Y también para despertarles la curiosidad e irles antojando la lectura a nuestros amigos, a nuestras amigas, te pido, Lester Fast, que nos des un contexto de tu libro La Dimensión Faltante. Un rápido preámbulo. Yo comencé primero con la inquietud de escribir poesía. Edité 2 libros, uno en físico en la ciudad de Tijuana. Yo soy originario de Monterrey, pero bueno, por cuestiones laborales estábamos mi esposa allá en aquellas tierras. Y bueno, es como muchas inquietudes en la vida, ¿no? Que por ahí las trae uno en el subconsciente, pero no las realiza uno por alguna razón. Y yo, bueno, yo estudié diseño industrial y pues empleos como, digamos, pues servicio a la industria, trabajos diversos en los que yo me ocupé, pero algunas inquietudes creativas, tanto relacionadas con mi carrera, mis estudios originales, toda la cuestión pictórica, etcétera, siempre creo yo que sin darme cuenta se habían concatenado con la parte literaria, más que nada porque el vínculo yo lo siento que está en las imágenes. Cuando uno dibuja es obvio que uno crea algo visible, ¿no? Tangible incluso. Y en la literatura uno pone en práctica ciertas inquietudes similares o habilidades similares, pero que hay que ahora comunicar con letras, pero hay que poner imágenes en la cabeza de quien lee lo que uno quiso escribir o expresar. Entonces yo siempre he sentido que ahí está esa unión, ese nexo, ese puente de la parte creativa, tanto visual, pictórica, como en la literatura,
aunque probablemente, no sé, a lo mejor a la mayoría no le parezca tanto, yo lo veo así. Empecé con la poesía, eso fue ya hace 6 años, tal vez, algo así. Ese libro sí se imprimió, se quedaron algunos ejemplares en la ciudad en la UABC, en la Universidad de Baja California. Y bueno, más que nada fue una inquietud muy personal, regalarlos, como empezar, no sé, un poquito a adentrarme en lo que era esto de imprimir algo, de verlo ya en papel, pero no con una finalidad comercial para nada, ¿no? Más bien era nada más sacarlo, ¿no?, a flote. Después en formato electrónico, por ahí subí a Amazon un texto que después quité para probablemente reeditarlo, pulirlo y que vea la luz más adelante, que se llamó Prosa, Rosas y Algunas Púrpuras. Prosa poética, nada de rimas como en el primero. Y bueno, la parte narrativa siempre está ahí, sea un verso, en cualquiera de sus formas, estructuras, siempre cuentas una historia. Esta parte de las historias fue ganando un terreno al paso de meses y un par de años. Y decidí, después de algunos talleres de literatura, tanto de guión de corto, de largo, de novela, de narrativa breve, decidí que esa era más bien mi inclinación, era tratar de contar historias como tales, más complejas, que no se redujeran a un soneto o un párrafo en una prosa poética, digamos. Y así fue como empezó esto. Encontrar un estilo tal vez sea lo más complicado cuando uno arranca. Si tú te ciñes a un formato que a lo mejor hace siglos se tomó forma, en el caso de, no sé, por ejemplo, un verso en decasílabo, pues tú te ajustas a la norma, a la métrica, cuentas sílabas, acentuaciones, toda esta parte, y sacas tu sentimiento y, bueno, de alguna manera podrá quedar más o menos bien, creo yo, y cuando menos cumplir con cánones, formas. Cuando ya estás en el terreno abierto, libre de la narrativa, pues ahí se vuelve un poco, yo creo, un poco más complicado, porque no se trata nada más de elegir metáforas o enriquecer el vocabulario para no repetir alguna frase. Ahora ya estás en una página blanca que es gigantesca. ¿Qué era lo bueno en este escenario? Que yo ya tenía algunas ideas preconcebidas, que incluso habían sido plasmadas como prosa poética, y que su reformateo, por decir un término, a narrativa como tal, pues era relativamente sencillo. Entonces fui acumulando cuentos en mi computadora. Cuando toma forma este libro, que ya decido yo ofrecerlo a Libros del Marqués, que es filial, obviamente, de Textofilia. No sé, 1 o 2 meses antes, originalmente eran más de 30 relatos, y yo traté de encontrar una conexión entre todos para ver si se lograba conceptualizar un poco más la obra. Sí encontré algunos ingredientes, un sentimiento por ahí que subyace en el tipo de cuento, y eliminé una parte, digamos, obviamente de 35, quedaron 24 relatos. El estilo tiene que ver mucho con los temas que uno quiere tratar, diría yo. No nada más es cómo redactar uno, sino también de qué temas quiere uno hablar. Obviamente que esto de la ficción, pues sí me apasionó desde el primer día. Y bueno, encontrar las temáticas justas, yo traté de buscar un punto intermedio entre varios géneros. Hay quien ha leído el libro y que de pronto lo identifica como fantástico. Hay quien puede percibir algunas sugerencias de tipo esotérico, sobrenatural en alguna pieza. Hay quien encuentra alguna moraleja en algún otro, que sí las hay. Drama también, y se habla mucho de la muerte, pero bueno, es como un ingrediente inevitable que va aparejado de la vida. Una forma parte de la otra, inevitablemente. Entonces, decidí buscar ese punto medio, no estar totalmente en uno de los géneros definidos tal cual. Es decir, aunque por ahí hay unos cuentos que son
tal vez que pisan el terreno de lo fantástico, como quiera creo que de pronto están un poco salpicados de realidad o de drama, y eso te mantiene de alguna manera a nivel anímico conectado con el cuento, aunque sea, por ejemplo, el relato del punto rebelde que ya no quiere ser, que no quiere ser uno más, quiere ser el punto final en el libro. Entonces empiezas a conectar emociones, pasiones, ambiciones humanas con una cuestión ya más como de parodia, de casi comicidad, digamos, por lo fársico del relato. Pero es importante siempre mantener una problemática, creo yo, es la combinación que a mí me vino como anillo al dedo, como guante, esta combinación. O sea, amalgamar siempre lo que se puede sentir dentro, que te puedas identificar con un personaje, aunque este personaje sea tan inverosímil como un punto que habla, siente, se expresa y se revela contra un editor, con la fantasía misma de que eso exista o pudiera existir. Así fue como encontré el camino, pero es como dijo por ahí alguna maestra de los talleres que tomé, un taller de dramaturgia, que Amanda Polo se llama, ella es actriz y dramaturga y da clases en la Escuela de Escritores de México. Ella por ahí una vez dijo una frase que es cierta, de, bueno, para aprender a escribir hay que escribir. Se puede leer mucho, se puede uno tratar de formar en talleres, porque digo, una carrera como tal pues no la hay, pero si no experimenta, si no deja uno correr la pluma lo más que se pueda, el estilo no va a aflorar, la personalidad de uno no va a ver la luz netamente como debería ser, ni qué decir de pulir algunas habilidades de redacción meramente. Entonces, eso es más o menos como todo esto empezó, hablando del estilo, de los temas y por qué buscar este punto medio entre realidad, fantasía, entre partes que tiene el libro que, como tú ya lo leíste, que tiene que ver con lo onírico, pero que cobran realidad cuando la persona ya está consciente, se conecta a un anhelo de un sueño con su realidad per se. Bueno, esa es más o menos la historia de cómo arranqué el proyecto y por qué elegí estos géneros un poco entreverados que creo yo que no son neta o absolutamente uno en especial, ¿verdad? No sé tú qué opinas. Y aunque ya lo has mencionado, me gustaría abundar más en el tema. Como lo has dicho, escribir poesía tiene sus propias características y a veces el escritor va encontrando nuevas rutas y de repente pasas de la poesía a la narrativa. ¿Cuáles fueron los retos de pasar de la poesía a la narrativa? Y al mismo tiempo, ¿cuáles herramientas de la poesía te permitieron llegar, digamos, con mayor soltura a la narrativa? Muy buena pregunta. Yo creo que la poesía, si bien no es algo que sea tan popular entre la mayoría de los lectores, siempre como que la gente va a tener probablemente en su estante, en su librero, muchos libros de narrativa o divulgación, autoayuda, y por ahí uno o dos perdidos de poesía. Pero creo que es indispensable que todos caminemos por ahí, por el terreno de la poesía, porque te da herramientas, te da armas, por decirlo de algún modo, para que cuando te vas a la prosa, a la narración, tengas más recursos lingüísticos de expresión. ¿Por qué digo esto? Porque en la narrativa, aunque uno está muy al pendiente del hilo del cuento, probablemente jugando con estructuras, con cambios de tiempo, te vas para adelante, regresas, hay recuerdos, pues echas mano de los recursos que existen, ¿no? Para hacer atractiva, ágil o contundente tu historia. Sí se requiere de pronto de frases que si no van a ser propiamente poéticas, una retórica que sí va muy hermanada con la poesía, porque a veces quieres expresar ciertos sentimientos de un personaje y es imposible plasmarlos si no te das esa libertad cuasi poética de expresar lo que tu personaje siente. Entonces, son géneros diferentes, muy diferentes, claro está, pero está esa unión, creo yo, la parte de la retórica. Si no se ejerce la poesía, y digo, probablemente habrá escritores que nunca
que no hagan lo que yo estoy planteando como útil o casi necesario, digo, obviamente, pero yo sí creo que la poesía sí ayuda mucho, es una herramienta más de la prosa, del cuento, de la narración, de la novela, porque hay momentos culminantes, hay clímax de pronto que tú quieres ser más grandilocuente, ser más expresivo, ser más profundo, y ahí es donde tu madera de poeta que esté por ahí escondido, esa faceta en uno, se va a sumar de repente para poder plasmar esas ideas, esas emociones, a un nivel de profundidad tal que vaya más allá de la mera narración de una historia, de una secuencia de eventos, ¿no? Es como lo vería yo. Y hablando de narrativas, nos ofreces este libro de relatos. Como escritor, ¿en qué momento percibes que el cuento, digamos la tensión narrativa del relato, está concluida y hay que cerrar, finalizar el cuento? Bueno, esto tiene mucho que ver con la elaboración misma, ¿no? Del proyecto, bueno, unitariamente hablando de cada cuento. Hay una premisa que siempre he dicho yo que la premisa pues, es la reina. Después viene pulir la parte de la ejecución, como dicen. Primero hay un germen, ahí hay una idea. Por ejemplo, que te pudiera yo decir, de los cuentos que hay ahí, uno que no es muy largo, que es del vagabundo, que es todo un filósofo callejero, ¿no? Dices, esto es un buen tema, porque todos nos topamos con todo tipo de personajes en la calle, en la vida, en el trabajo, bueno, incluso en la familia, ¿no? Eliges un personaje que sientes que tiene un potencial y un día que la inquietud aparece, ya no se va de la mente, ¿no? Ya se queda ahí, llega para quedarse. En el caso del vagabundo, obviamente que tenía mucho potencial de escribir a un personaje que existen realmente, que no por desposeídos, no por tal vez andrajosos o sucios, no es que hayan perdido la razón. Claro que hay muchos que tal vez sí tienen algún padecimiento en la calle, pero hay quienes prácticamente eligieron ese modo de vida hasta cierto nivel, no digo que al 100%. Tienen una sabiduría sobre la vida, tienen conocimiento de la vida, tienen una vida previa incluso. Yo conocí, no quiero alargar mucho esta parte, pero bueno, es una reflexión interesante. Yo conocí un vagabundo en mi ciudad natal, en Monterrey, que yo lo veía casi a diario porque él vagaba cerca donde yo trabajaba. Y un día supe toda su historia previa. Él tenía a lo mejor 5 o 10 años en la calle y toda una vida detrás, y supe quién era su familia y en qué momento le pasó lo que le pasó. Algo por ahí cambió de lugar en su mente y se convirtió en ese personaje, y cuando la familia lo trataba de regresar al seno familiar, él se rebelaba, quería seguir viviendo en la calle. Pero estoy hablando de un caso auténtico, que incluso conocía a un pariente. O sea, él tuvo un empleo, era profesionista, pero bueno, sí hay algo de desubicación racional, ¿no? Que lo llevó a ese estado. Entonces, es un caso, pero es un caso de muchos. Uno los ve casi a diario en la calle, y sobre todo en las partes céntricas de las ciudades. Entonces, bueno, ahí está, te digo, el germen que después detona algo. Dices, bueno, yo quiero un vagabundo y de estos que realmente tienen mucha razón en lo que dicen, pero no les da la gana estar totalmente insertados con un núcleo familiar o laboral o dentro de un estándar social, del que sea. Entonces ahí empiezas y yo siempre digo, es como que la premisa es la parte central, la columna vertebral, y de manera instintiva uno va trabajando hacia atrás y hacia adelante de esa idea original, de esa columna vertebral, como lo digo. Entonces, realmente nunca empiezo por el final un cuento. Siempre exploto la premisa y cuando ya tengo la idea clara de qué es lo que más o menos quiero comunicar, digo, bueno, ¿cómo lo empiezo? ¿Cómo lo voy a terminar? ¿Cómo lo puedo enriquecer? Y como siempre queda esa inquietud de mover al lector, tal vez a la segunda lectura, ya sea por disfrute del texto o ya sea porque quedó algo un poco encriptado. Yo como lector, cuando eso me pasa a mí, yo lo agradezco. Entonces yo trato de provocar eso en quien me lea. Entonces tengo estas dos puertas de salida para un final.
Me gustó la pieza. El vagabundo dice frases que son muy profundas. El vagabundo en mi cuento suelta una retahíla de frases. Es una conversación, pero que casi pareciera un monólogo filosófico de él, en donde se dicen como enunciados, es una retórica entre que moral, de avanzada, no sé, o sea, así me lo imaginé yo, ¿no? Una persona muy lúcida, que todo lo que dice realmente es cierto, pero dicho un poco a manera de refranes, ¿no? Los fui creando según esta conversación que tiene con un ejecutivo citadino. Entonces, ese es como un poco el proceso creativo que yo tengo. Es la idea central. Y luego ver de manera, ahí sí diría yo que instintiva, qué tanto me puede dar ese personaje. Ese personaje en ese formato creo que es lo que me dio a mí. Interactuar con alguien más para que dé pie a una conversación y a que él saque todo lo que tiene dentro, o el personaje. Y finalmente, una resolución, un final donde el personaje más frívolo, que está más envuelto por la digamos, las prisas, la rutina citadina de ir a un empleo, regresar a casa, etcétera, pues no se sensibiliza, y el que lo narra lo dice tal cual. O sea, el vagabundo no me cambió la vida. Simplemente es como si él dijera, se los estoy contando lo que me pasó, pero no porque me haya cambiado la vida. Y uno puede inferir que sí, si no, no lo estaría contando, creo yo. Esa es mi lectura propia, ¿no? O sea, cuando alguien dice lo contrario, a veces dice una cosa, a veces es lo opuesto, ¿no? Dice, bueno, no cambió mi vida. No, yo creo que sí le cambió un poco la vida al personaje que se perfila como frívolo, insensible. ¿Por qué? Porque trae en su mente la vivencia. Entonces eso para mí es que hubo un impacto. De hecho, él ya no quiere topárselo en la calle, porque para mí es como el reflejo de que sí le llegó lo que le dijo, y es mejor no seguir confrontando esa ideología o esa sensibilidad porque le choca, porque lo dejó impactado de una manera que él no sabe definir, pero lo impactó sin lugar a dudas. Entonces, así es, yo creo, contesto un poco más o menos tu pregunta con lo que te acabo de decir, no sé. Y ya que estabas hablando de la cuestión del personaje, a veces uno piensa que un personaje es un ser humano, una persona, pero hace un momento mencionaste tu cuento sobre un punto ortográfico rebelde. Y también me llamó mucho la atención uno de los primeros cuentos de tu libro, La Dimensión Faltante, en donde el personaje está describiendo escenas urbanas que suceden de noche, donde este personaje dice: llegan sujetos y nos golpean, nos patean, estamos indefensos, y yo como lector supuse que era un indigente, una persona en situación de calle. Pero resulta, y eso también se lo comparto a los amigos que nos ven, resulta que el personaje es una máquina expendedora de refrescos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vas creando un personaje que no es humano, pero que al mismo tiempo lo sentimos cercano? Porque yo me pregunté, ¿yo cómo sería si fuera un punto ortográfico? ¿O qué mensaje quisiera expresar si me volviera yo una máquina expendedora de refrescos? Bueno, hay una anécdota interesante con respecto a la máquina expendedora. Yo soñé una parte del cuento de la premisa. O sea, es tal cual, un sueño. Estaba en la ciudad de Tijuana, por cierto. El borrador por ahí se quedó un tiempo y sabía yo que tenía un potencial, pero lo dejé descansar, yo creo como un año tal vez. O sea, yo soñé que yo estaba en un callejón, soñé que estaba desolado, que me sentía muy mal, que me sentía muy triste, en un panorama gris, casi digamos oscuro, como una tarde ya cuando está a punto de ponerse el sol. Y yo veía como desgracia, era un sentimiento que me embargaba dentro de mis sueños. Y así ocurrió, pero de pronto me veía yo mismo y no era yo como individuo que soy. Casi podía percibir la forma cuadrada de este refrigerador expendedor de gaseosas. Me desperté con el sueño muy fresco y dije yo, qué locura, ¿no? O sea, esto está muy, aún para sueño, está algo loco el asunto.
Pero bueno, yo creo que nadie está exento, ¿no? De pronto de tener sueños extraños o así, o peculiares, que van más allá de las vivencias típicas. Y luego yo reflexioné unos días, dije, bueno, ¿y por qué tuve el sueño? ¿Por qué tuve ese sueño? Y me estuve analizando, o sea, porque los sueños a veces pueden servir para eso, no digo que siempre, para analizar algo que uno trae por ahí, o atorado, algo que uno ha pensado de manera inconsciente. Y si te fijas, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que las pobres, entre comillas pobres, ¿verdad? Porque no sienten, pero yo quise que sí sintiera una máquina. Tú las ves a veces en la calle, en lugares que dices, ¿y quién se acercará realmente a meter una moneda en esa máquina? Porque a veces están muy maltratadas en lugares extraños, muy perdidas del paso de la gente. No es como cuando entras a una central de autobuses, un aeropuerto, y ahí está la máquina, bueno, una empresa. Están limpiecitas, están a resguardo y con mucho tráfico de personas. Pero hay unas que no tienen esa realidad. Entonces yo pensé, probablemente esto lo soñé porque alguna imagen de una máquina así se me quedó grabada, una máquina abandonada. Y siempre esas imágenes son tristes, digo, de alguna manera son sombrías, no es algo que uno quiera ver nunca, menos en una persona, alguien abandonado. De ahí partió la idea de que esta máquina, al ser abandonada, cobraba conciencia. Es como que el viaje que yo emprendí en mi cabeza, ¿no? La máquina, al ser olvidada, al ser marginada por una barda que la aísla de un estacionamiento, se convierte en parte de la tribu de indigentes que habita en el callejón. Ahí ella se da cuenta de muchas cosas y se convierte de pronto la máquina en una especie de crítica, de una analista de la sociedad con una retórica que para mí era adecuado contrastar el personaje con una retórica algo elevada, digamos, para ser una máquina. Y lo que pasa frente a sus ojos, porque incluso hay un sufrimiento, ¿no? Para el objeto, que es de pronto ser pintarrajeado, tener algún golpe, o que incluso la volteen de lado. Entonces, no sé, una idea llegó a la otra y pensé que lo adecuado era darle una voz, digamos, casi sofisticada a la máquina. Porque cuando estás confeccionando un cuento, dices, este personaje, ¿cuál es su perfil, no? ¿Es un niño, es un joven, es un adulto? Si es un adulto, es del área rural, es citadino, tuvo una educación tal o no, es conservador, es un joven mal hablado. Tienes que perfilar muchas cosas. Entonces, dices, ¿cómo perfilas a una máquina? Entonces, no sé, son decisiones que se van tomando. Te digo, el instinto actúa mucho. Dije, para mí lo adecuado en este caso es que la máquina se convierta en alguien muy crítico de la sociedad, de la ciudad específicamente, de cómo, por lo que está viendo frente a sus ojos, y que su lenguaje pues no va a caer en ningún exceso de ningún tipo, ¿verdad? Es bueno que sea algo probablemente elegante, no demasiado, no muy grandilocuente, pero tampoco va a decir groserías, a expresarse tan crudamente de la realidad, sino más de una manera más sensible, pienso yo. Y viene el desenlace que tú ya conoces. Finalmente dije, bueno, esta máquina es rescatada y finalmente tiene un agradecimiento. Y me pareció muy bonita la idea. Y dices, bueno, ¿qué tal que cuando se te sale un dulce de más o te da cambio de más una máquina, probablemente la máquina te está devolviendo un favor, pensé. Esa idea me sedujo mucho. Dije, este tiene que ser el final, ¿no? No nada más de que, bueno, ya cambió mi vida. No es eso. Está regresando algo de lo que le dieron, que es ubicarla de nuevo en una realidad más agradable o normal para ella, que es estar dentro de un aeropuerto y regalar un refresco de vez en cuando a quien cuida de ella. Esa es la historia de ese cuento. Y La dimensión faltante es uno de los cuentos que nos ofreces y este cuento le da título a tu libro. Te pido que nos des algunas pistas de este cuento para despertar el interés de nuestros amigos. Como dices, el libro lleva el título de ese cuento, está en el centro, digamos, numéricamente es el cuento central, literalmente, del libro. Me gustó el título porque representaba, se me hacía que era muy elocuente para la temática general. El título de ese cuento me parecía adecuado
para que fuera el mismo título ya del libro como tal. ¿Por qué? Muy sencillo, por sus componentes, por el grado de, si no de complejidad, cuando menos sí que está alejado de algunos convencionalismos narrativos. No es lineal, está en dos planos, uno que es totalmente onírico y el otro es el plano real del sufrimiento de alguien en un hospital. Y sus aprendizajes que realmente tuvo y algunos que no, tal vez no tuvo oportunidad de asimilar. Hay como anhelos, digamos, ¿no? De cosas que pudieron ser y no fueron en su vida y que finalmente él les da forma en sus sueños. Entonces, que sí hay un poco de fantasía, que sí es muy onírico, que hay un poco de despiste para el lector, que, digamos, en términos de que va a haber la sorpresa de cuando conozca el origen de ese sueño. ¿Y por qué se habla tanto de aprendizajes? Porque el viaje original del personaje, pues, es ese, ¿no? Como empieza el libro. Aunque están en desorden los episodios o los segmentos, que está dividido en ratos, que es un capricho, ¿no? Que dije, bueno, todo pasa en ratos porque los sueños así son. Los sueños uno no tiene medida del tiempo. De repente pasan 1000 cosas en un segundo en los sueños. Entonces dije, bueno, pues son ratos, no puedo decir 15 minutos, no puedo decir días. Entonces pensé que lo correcto era decir, bueno, son ratos en la psique del personaje que está en un hospital sufriendo de a de veras, ¿no? Por lo que le ocurre, que no quisiera decir qué es lo que le ocurre, pero para mí representa ese cuento mucho de lo que hay en el libro y específicamente, intrínsecamente en el cuento representa para mí una historia de arrepentimiento, un poco de redención, de una manifestación de anhelos, de cosas, como dije hace un momento, que pudieron ser y no fueron. Él mismo recompone su romance, el romance que tenía con su novia que no llegó a nada, él lo recompone dentro de su sueño. Él se está despidiendo de muchas cosas en su sueño, realmente, dentro de su sufrimiento. Entonces, por eso es la pieza central, por eso comparte el título, la pieza y el libro, por la esencia, creo yo, por la manera, por la hechura. Como podrás haber visto en otro cuento que, para ilustrar un poco más lo que digo, se llama 2 de la mañana, en que también hay un brinco de un día para otro, en la madrugada, la mañana, la noche, la madrugada, y así estoy, hasta que por ahí dejo una puerta abierta a la interpretación de qué es lo que está ocurriendo en ese departamentito de la pobre viuda que está enfriándose en un departamento con su hijito. O también otro de tus cuentos que se titula Haciendo planes, que nos cuenta la historia de dos pacientes de un psiquiátrico en donde uno de ellos le pregunta al otro, ¿qué haces? Y este le responde, hago planes para el pasado. Pero, ¿cómo para el pasado? Lo común es hacer planes para el futuro. Y luego viene precisamente el cuento La dimensión faltante, turbación en 5 ratos. Y ahí también el tiempo, el concepto del tiempo, denominado en ratos, pues está presente. En fin, que nos vas mostrando tanto el tiempo lineal, pero también el tiempo narrativo en 3 de tus cuentos. Sí, porque para mí es crucial. A veces, no sé, hay libros, hay películas que juegan mucho con esta parte de los saltos en el tiempo, pero yo creo que a veces se justifica y a veces no tanto. En el caso de un sueño, pienso que está plenamente justificado porque ¿quién sueña en un orden tal o específico? Digo, los sueños son una cosa increíble. En algunos casos es necesario como que revisar el pasado, como el caso del segundo cuento, el de Ardiño. Te cuento una historia, pero no te estoy dando todo el antecedente completo porque primero quiero que conozcas al personaje a profundidad y que después lo comprendas, porque así es como a uno le llegan las historias muchas veces. A veces tú conoces a una persona, no la entiendes y luego alguien llega y te dice, es que comprende a fulano o a fulana porque mira que en su vida pasó esto. Yo quise recrear eso en ese cuento.
esa manera de enterarte de las cosas. Y a veces simple y sencillamente uno cuenta las cosas de manera lineal porque sientes que no es necesario hacer otra cosa con el relato, ¿no? Bueno, entonces, ojalá que quien vea esta conversación le pique la curiosidad, saber que mi libro, ser original es algo complejo y virtualmente imposible. Lo que sí uno puede hacer es escribir con toda la pasión posible para dos cosas. Para uno manifestarse como individuo, como alguien que quiso crear algo y que uno tiene personalidad y ciertos sentimientos o inquietudes. Y obviamente la otra para, valga la redundancia, inquietar al lector de alguna manera, como te decía yo. A lo mejor hay un pasaje que te gusta y lo vuelves a leer por el simple gusto. Es como decir, me gusta el helado y quiero otro helado porque me gustó mucho, nada más. Pero a veces tienes que regresarte unas páginas, me lo han comentado. ¿Por qué? Porque quedó alguna duda, porque algunas cosas están un poco más ocultas en su significado, que el desenlace no quedó tan claro. Entonces, esa parte es la que yo quisiera lograr siempre con un texto, que es jalar lo más posible al lector, al mundo que yo estoy planteando, con base a esto, a una estética o a una duda, o ambas si se puede. Entonces, digo, de la originalidad es muy complicado hablar, pero la pasión no, esa hay que mostrarla de alguna manera. Para mí es echando mano de los recursos literarios que hay, las diferentes formas, estructuras, voces, narrativas, los tiempos. Tú sabes, hay muchos recursos y detallitos que funcionan para ciertos cuentos, para un énfasis en otros. Entonces, ojalá que esta conversación pique la curiosidad de quien nos vea y nos oiga, para que se anime a tener la dimensión faltante de sus manos eventualmente. Pues amigas y amigos, esta fue la conversación con nuestro invitado y estimado Lester Fass. Para nuestros amigos interesados en leer tu libro La Dimensión Faltante, ¿dónde podemos conseguirlo? Recordarles a todos, está en las principales librerías, está en Amazon, bueno, en la tienda virtual de la misma editorial. Ahorita que estamos todos en confinamiento, bueno, el servicio de domicilio está a la orden del día, Mercado Libre, entonces es muy fácil adquirirlo. Muchas gracias por la entrevista, el gusto fue mío, te agradezco mucho. Amigos, me dio mucho gusto que me acompañaran en este nuevo episodio de Placeres Textuales. Recuerden activar la campanita de las notificaciones y así estén enterados de los diferentes contenidos que subo a este canal. También será un verdadero placer textual el que me dejen sus comentarios y yo pueda leerlos y responderles. Les dejaré en pantalla otro video y recuerden que tenemos una cita aquí en Placeres Textuales donde leer se siente rico.